En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DeKalb en cultivio.com. Contactate con... Y si te parece, le damos la bienvenida ahora a Nicolás Tetamanti. Nicolás es del equipo de marketing a campo de DeKalb, que bueno, nos va a dar un poco más de detalles sobre esto que vos ya habías mencionado, que son las soluciones integradas de DeKalb para esta nueva campaña. Así que, Nico, ¿estás por ahí? Bueno, dale, bárbaro, ¿se escucha bien? ¿Se ve? Se escucha ¿La perfecto. presentación, todo? Se escucha perfecto, así que cuando quieras, todo tuyo. Bueno, perfecto. Bueno, Pablo, primero muchas gracias por el espacio, Agrositio, y también gracias a todos los que están por ahí atrás de la pantalla escuchando lo que Lucho les comentaba recién y un poco lo que le queríamos transmitir desde la parte un poco más técnica quizás de DeKalb, ¿no? En esto de soluciones integradas. Y algo que en general siempre cuando me toca hablar de maíz o nos toca hablar de maíz desde Bayer, a mí siempre me gusta empezar diciendo de que de lo último que vamos a hablar, no quiere decir que no lo vamos a hacer y es muy importante, pero es de los híbridos, digamos, ¿no? Y de lo primero que hay que empezar a hablar es de sistema y de las prácticas agronómicas, ¿no? Y de esto que contaba muy bien Lucho, de soluciones integradas. Y en realidad cuando pensamos en esto de un sistema y de tomar la mejor decisión, porque necesitamos ser eficientes hoy como productores para obtener la máxima rentabilidad y la mayor productividad en los lotes, creo que tenemos que pensar claramente en 4 pilares o en 4 patas fundamentales, ¿no? Y si tenemos que arrancar por una, me parece que es muy importante arrancar por el ambiente. Y el ambiente tiene en esto que ver cómo estimamos el rendimiento en los lotes, o esto que dice a la derecha hacia arriba de la pantalla del rendimiento proyectado, ¿no? ¿Y por qué es tan importante conocer el ambiente? Y es básicamente porque hoy está bien estudiado, digamos, y hay varios, además de nosotros, varios informes y estudios que vienen trabajando sobre lo mismo, que el ambiente representa entre el 70 y el 85% del impacto en el rendimiento en un maíz, ¿no? Entonces, es hiper importante empezar a conocer muy bien y de la mejor manera nuestro ambiente, ¿no? ¿Y qué implica esto? Es estimar el rendimiento en base a todos los datos históricos que podamos tener de nuestro campo, de nuestro lote en particular. Por ahí en casos de productores propios ya conoces un poco la historia, pero si no tenés mapas de rendimiento, muestreos de suelo, algunos trabajan con modelos de simulación de cultivo o índices verdes o imágenes satelitales, todo lo que nos ayuda a nosotros a entender de la mejor manera posible el ambiente al cual se va a enfrentar nuestro híbrido, nuestro material durante la campaña, es fundamental para poder decidir cuál es la mejor alternativa dentro de la paleta de DeKalb para ese lote en particular. Y cuando hablamos un poco de estimar o de rendimientos que esperamos en un lote, mucho tiene que ver y muchísimo nos ayuda lo que también comentaba Lucho al principio, que tiene que ver con la agricultura digital, ¿no? Todo esto de Big Data que venimos escuchando hace mucho tiempo y que ya venimos implementando. Y desde Bayer creo que tenemos la herramienta fundamental para esto, que es FieldView. FieldView, como bien dijo Lucho, y por ahí para los que no están en conocimiento de qué significa FieldView, cómo funciona FieldView, FieldView es una plataforma digital donde toda la información de nuestro lote y de todas las operaciones que hacemos en el lote y en el campo nuestro se almacenan en un solo lugar y de una manera muy sencilla uno puede hacer un análisis para tomar decisiones de manejo en torno a eso, ¿no? Y yo siempre digo que FieldView para tomar decisiones y conocer ambientes nos ayuda muchísimo en algo, que es cuando nosotros por ahí antes no teníamos esto, estábamos tomando quizás un promedio de rendimiento, y hoy lo que te abre esta ventana de FieldView es que vos podés mapear metro a metro el lote de tu campo. Y esa información es un continuo de información, y la verdad es que te da una solidez y una contundencia al momento de estimar un ambiente y de proyectar un rendimiento en un lote espectacular. Entonces me parece que tanto rendimiento como proyectado, como los sistemas a través de FieldView nos dan un impacto muy grande en la elección de los materiales, ¿no? Y después otra de las cosas que tenemos que empezar a ver, que tiene que ver con los momentos en los cuales quizás nosotros vamos a sembrar nuestro maíz, que no es lo mismo
por dar un ejemplo, para regiones templadas, una fecha temprana que quizás estamos hablando de fines de agosto o mediados de septiembre, o correr esta fecha de siembra a fechas más tardías o a cultivos de segunda, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente hay un montón de enfermedades y un montón de problemáticas que se van diferenciando dependiendo del momento del año, ¿no? Por ejemplo, si nos corremos en alguna zona donde hacemos una fecha de siembra temprana, a lo mejor en esa fecha no tenemos incidencia de una enfermedad como tizón, y cuando nos corremos más hacia fin de año o entramos en una siembra de diciembre, tizón se torna una enfermedad importante y tenemos que tener ese conocimiento para poder definir cuál es, dentro de toda la paleta de nuestros materiales, la mejor alternativa a tu ambiente y a las enfermedades y a los factores bióticos que te vas a estar encontrando en ese momento, ¿no? Y una vez que podemos hacer esto, podemos empezar a hablar y elegir híbridos dentro de la mejor recomendación para el ambiente que el productor o que nosotros tenemos en el lote, y tiene que ver con prácticas agronómicas, que creo que es la cuarta pata que cierra un poquito este circuito que comentaba Lucho de arranque de soluciones integradas, ¿no? Y hoy para nosotros siempre hablamos de recomendaciones de densidades y de nitrógeno, y las recomendaciones eran estándar y no diferenciábamos quizás entre híbridos o entre materiales, ¿no? Y hoy yo creo que en Bayer y en Decal en eso tenemos muchísima contundencia. Hoy tenemos construidas lo que nosotros le llamamos las curvas de densidades de planta y de densidad de nitrógeno para cada híbrido en particular. Es decir, después de esto vamos a charlar un poquito de algunos de los híbridos que comentó Lucho, y para cada uno de esos híbridos nosotros tenemos, para tu ambiente de rendimiento, en base a lo que vos estimaste, cuál es la mejor densidad de plantas que maximiza tu rendimiento y cuál es la densidad de nitrógeno que tenemos que aplicar para ese híbrido en particular. ¿Por qué? Porque básicamente esto es muy híbrido dependiente, digamos, ¿no? Entonces cada híbrido tiene su curva y su densidad recomendada de nitrógeno y de plantas. Y la diferencia es bastante grande y el impacto es importante. Hoy estamos viendo para algunos ambientes de rendimiento que entre un híbrido y otro a lo mejor quizá hay 40 kilos de nitrógeno de diferencia en una recomendación nitrogenada, ¿no? Y eso habla de eficiencia y eso habla de rendimiento y de maximizar el rinde, ¿no? Y por supuesto la rentabilidad del productor. Así que bueno, creo que un poquito con esto de soluciones integradas queda claro que hay que mirar mucho el sistema antes de centrarnos en los híbridos, ¿no? Y ahora sí, por ahí para pasar, un poco dije que al final íbamos a hablar de híbrido y lo vamos a hacer, pero era importante el concepto que les mencionaba anteriormente. Y básicamente queríamos charlar un poco de algunos híbridos en particular. Dos, como lo están viendo ahí en la pantalla, son lanzamientos de esta campaña que tienen que ver con 72-72 y 73-30. Son dos materiales que van a tener el primer rodaje en los lotes este año. Si bien creo que Lucho bien comentó también, no va a haber quizás demasiada disponibilidad, pero es bueno ya tenerlos en el radar y empezar a entender un poco el posicionamiento de estos híbridos para la campaña que viene con más disponibilidad, poder aprovechar estos materiales en el campo, ¿no? Y después vamos a hacer un recuento rápido de algunos materiales que creo que vienen haciendo el grueso de las decisiones de los productores al momento de compra, que son 72-70, 72-20 y 72-27, ¿no? Nosotros dividimos en varios segmentos, pero en ambientes de alto rendimiento estamos posicionando 72-72, 72-70 y 72-20 dentro de lo que vamos a hablar hoy, y en ambientes más de medio rendimiento, que irían de 60 a 90 quintales, estamos posicionando el 73-30 y el 72-27. Para empezar a dar un paneo, y la idea no es aburrirlo, así que aburrirlos es hacerlo lo más rápido y concreto posible. Después para cualquier información siempre, Pablo, estamos disponibles nosotros y todos los representantes técnicos de venta, asesores y los distribuidores para aclarar dudas y consultas, ¿no? Pero 72-70, como bien decía Lucho, la verdad que viene teniendo un excelente nivel de rendimiento en las últimas 2 o 3 campañas respecto a toda la paleta nuestra de híbridos de alta. Y la verdad que tenemos los mayores rendimientos que venimos viendo junto con 72-72 hoy, ¿no? O sea que la mejor opción junto con 72-20 para lotes de alta inversión es 72-70, la verdad que tiene una excelente performance sanitaria y tolerancia a mal de Río Cuarto, que es algo que atraviesa un poco
todos nuestros materiales, ¿no? Y algo que me olvidé de comentar al principio, cuando queremos ver esto de las curvas de densidades y de las curvas de nitrógenos que están construidas para cada híbrido, ahí entra en juego Cultivío, que si lo ven ahí hay un loguito a la derecha. Cultivío es una aplicación, una app que tenemos desde DECALB, en donde uno ingresando y marcando el lote particularmente donde piensa sembrar un material, toda esta información y comparativas entre híbridos y las curvas de densidad de nitrógeno, momentos, periodos críticos y demás, está todo dentro de esta aplicación. Así que es hiper recomendable para todos los que nos están escuchando que utilicen Cultivío, pues realmente la información que tiene es espectacular y sirve muchísimo, sobre todo al momento de recomendaciones y de tomas de decisiones, ¿no? Pasando un poquito por otro híbrido de alta que la verdad que tiene ya alguna campaña más que 7270 en el lomo y con muy buena performance, es 7220. Es un híbrido que al ya todos conocido 7210 está en un nivel superior de rendimiento y la verdad que para estos ambientes de alta productividad por encima de los 90 quintales es un híbrido que se posiciona muy bien para todos los ambientes porque tiene muy buena estabilidad en los distintos rangos dentro de la paleta, ¿no? Y lo que tiene de bueno es que hay que trabajar bien, con 7227 pasa lo mismo, en el manejo de la densidad de la fertilización para poder explotar el potencial al máximo, ¿no? Excelente comportamiento frente a tizón y por supuesto, como todos los híbridos de DECALB, muy buena tolerancia a mal de Río Cuarto. 72-27, la verdad que ahí bien comentaba Lucho al arranque, que sale y van a la par y es muy complementario con 72-10. La verdad que es un material muy plástico. De hecho, nosotros las recomendaciones de posicionamiento de materiales que damos, los damos en base a los resultados de toda la red que tiene desarrollo y viene testeando desde hace un montón de años, o al menos desde que empiezan a testear para precomerciales. Y bueno, la verdad que 72-20, esto no quiere decir que en algunos ambientes no tenga un posicionamiento. De hecho, en algunas zonas pasa que pueda escalar y tener muy buenos rendimientos, particularmente en ambientes de alto potencial, ¿no? Pero el posicionamiento en general es para ambientes de mediana productividad, junto con 72-10, la verdad que hacen una muy buena pareja, con un perfil defensivo muy sólido y una solidez de caña muy importante, ¿no? Y bueno, y un poquito para meternos ya en los materiales de lanzamiento de esta campaña, 72-72, la verdad que es, como decía Lucho, es un salto cuántico en cuanto al rendimiento y al perfil agronómico. La verdad que viene siendo tope de rendimiento en los ambientes de alta productividad y va muy a la par junto con 72-70, ¿no? Así que es un híbrido para parar la oreja en estos ambientes de alto rendimiento, y para el año que viene el que no pudo tener algunas bolsas para probarlo a campo, tenerlo en el radar, porque es un híbrido, la verdad, muy bueno dentro de la paleta que tenemos en DECALB, ¿no? 7330, un poquito también otro lanzamiento que se hace este año. La verdad que es un complemento ideal también a 7320 y al resto de los materiales que están en el rango nuestro de ambientes de media productividad. La verdad es que muy bueno en perfil sanitario y un excelente comportamiento en roya, y sobre todo también una tolerancia a quebrado que lo hace muy interesante, sobre todo cuando estamos posicionando los materiales o el maíz a ambientes que pueden generar algún tipo de estrés e inducir algún tipo de situación más propicia para el quebrado, ¿no? Así que bueno, esto era un poquito el paneo de los híbridos. Y siempre es hiper interesante en la característica de los híbridos de DECALB, y de hecho también a uno le ha tocado, quizás inclusive antes de laburar o de trabajar acá en DECALB, de probarlos a campo. Yo creo que hay 4 características esenciales, que es lo que ustedes están viendo en esta presentación, que es la tolerancia a mal de Río Cuarto, una enfermedad que la verdad que cuando llega tiene un impacto enorme en rendimiento y es súper importante y es un pilar de la marca, la tolerancia al mal de Río Cuarto, ¿no? Después, otra de las características en cuanto a calidad de semilla es los estrictos parámetros de calidad a los cuales están sometidos nuestros híbridos, nuestros simientes en cuanto a pH y vigor,
que la verdad que nos aseguran siempre una excelente implantación y crecimiento inicial del cultivo, con la importancia que eso para el maíz representa, ¿no? Y después me parece que hay dos puntos que creo que son fundamentales, ¿no? Que uno es el rendimiento, son los híbridos más rendidores del mercado, y hay algo que para mí es fundamental, y sobre todo una campaña como esta, que estamos pensando en un año que pueda ser flaco quizás en precipitaciones o en lluvias, y que es la estabilidad. Yo creo que es muy importante tener rendimiento en maíz, es lo que a nosotros nos termina asegurando un margen de rentabilidad importante como productores, pero poder tener estabilidad en esos rendimientos, y sobre todo en campañas como la que pensamos que vamos a transcurrir este año, se torna hiperfundamental. Así que creo que esa es una fortaleza muy, muy importante, aprovechar esta campaña con nuestros híbridos, ¿no? Bueno, un poquito hablamos de las características de los híbridos, si bien Lucho habló de cómo estamos tratando de posicionar también todo lo que tiene que ver en torno a la protección de cultivos, y habló muy bien de los packs de Decal y Adengo, y bueno, y un poquito contarles quizás un poco más en detalle. La verdad que Adengo tiene muchas características positivas, pero creo que hay dos que lo hacen resaltar del resto, que es flexibilidad e innovación, ¿no? Flexibilidad, ¿por qué? Porque Adengo hoy es el único HPPD con una ventana de aplicación que va desde la presiembra del cultivo o preemergencia hasta los estadios iniciales del cultivo, que es básicamente con 2 hojas completamente desarrolladas, y también posee un efecto complementario sobre el quemado de malezas. Entonces el posicionamiento termina siendo también de pre y post emergencia para las malezas, ¿no? Y innovación, ¿por qué? Porque son productos que, y es un herbicida hiper seguro para el cultivo de maíz, porque también tiene lo que nosotros llamamos un safener, que garantiza la selectividad en toda esta ventana de aplicación, ¿no? Entonces es muy, muy importante tener estos dos puntos en consideración, ¿no? En cuanto a esto, se nos abren varias ventanas de posicionamiento y de alternativas, ¿no? En torno a la flexibilidad de Adengo. Y básicamente lo podemos posicionar en 3 momentos distintos, ¿no? En preemergencia, en punteado, que nosotros le llamamos, que cuando el maíz está empezando a emerger, y en posemergencia hasta B2, ¿no? Entonces tenemos 3 momentos de aplicación que nos dan mucha versatilidad en el uso del producto, y después los podemos también posicionar solos o en mezcla con otra paleta dentro de las soluciones que tenemos para protección de cultivos, ¿no? Esto puede ir a Adengo en preemergencia solo con Roundup, y después también podemos trabajarlo con Guardian. La verdad que dentro de todos los resultados de desarrollo, Adengo más Guardian más Roundup termina siendo un poco a nivel de resultados lo más contundente, y es algo que queremos posicionar claramente esta campaña, lo cual no descarta otras alternativas. Acá yo creo que lo mismo que hablábamos con maíz, de hacer un buen diagnóstico inicial del ambiente que tenemos, es muy importante conocer el ambiente en cuanto al torno de malezas que nos vamos a encontrar, ¿no? Si empezamos a conocer que tenemos alta presión de semillas en el banco o alguna situación de malezas complicadas, empieza a ir a una u otra alternativa, ¿no? Y después, no menos importante, en posemergencia, trabajar también con Adengo en base a este diagnóstico inicial, o Adengo más atracina, que la verdad que se torna muy importante también esta posición, porque si pensamos que nos podemos meter adentro de un cultivo de maíz, le estamos ganando, dependiendo un poco el lugar, pero entre 20 y 25 días de residualidad dentro del cultivo, ¿no? Y esto nos parece hiper importante para hacer hincapié en Adengo. Así que bueno, de manera, no sé cómo vengo con el tiempo, pero de manera lo más escueta posible queríamos trasladarle este posicionamiento de los híbridos y de Adengo. Y después queríamos hacer un comentario rápido, pero es un lanzamiento que vamos a estar haciendo esta campaña, que es Laudis. Así como hablamos de poder dar protección a nivel de malezas en la preemergencia de los cultivos de maíz y hasta los estadios iniciales de B2, con Laudis tenemos un selectivo post-emergente, también un HPPD, de una potencia, la verdad, que espectacular, y que se torna viable de B3 en adelante. Entonces es
junto con Adengo y Laudis estamos dando una solución al control de malezas para los distintos estadios y acompañando al cultivo de maíz, ¿no? Y cuando hablamos de poder de control es porque nos permite una rápida detención del crecimiento de las malezas, haciendo que el maíz no tenga que competir por nutrientes, luz y agua con las malezas, ¿no? Y cuando hablamos de amplio espectro es porque controla tanto gramíneas como latifoliadas anuales, y la verdad que esa es otra característica muy, muy importante en cuanto al Laudis. Es compatible para aplicación con insecticidas, con cualquiera de los insecticidas que nosotros estamos recomendando y posicionando para maíz, y por supuesto tiene residualidad sobre el 100% de los maíces que estamos recomendando, ¿no? Y en cuanto al momento de aplicación, sí por ahí alguna recomendación, como para ya ir terminando y redondeando un poco. El momento ideal de aplicación para Laudis es de B3 a B6 en maíz, a esas dosis de 250 y 300 centímetros por hectárea, siempre acompañado de un coadyuvante, y lo que siempre estamos recomendando, que ayuda muchísimo también al control de la emergencia posterior y al quemado, es con 1,1 kg de atracina, ¿no? Así que esa es un poco la recomendación que tenemos para Laudis. Así que bueno, espero que puedan este año probarlo y conocerlo en el campo. Bueno, un poquito, Pablo y Lucho, eso era un poco lo que teníamos para comentarles. Así que por ahí, Pablo, ahí te dejo un poco a vos al mando, y si vienen preguntas y un poco de intercambio, siempre es bienvenido, ¿no?